¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar de un tema de estricta actualidad. Muchos se preguntan si Messi va a continuar jugando en el Barcelona. Ahora yo me preguntaría, ¿el Barcelona efectivamente quiere que Messi siga jugando de azulgrana? ¿Quiere que siga jugando en el equipo catalán? Porque en vista de lo que pasó en los últimos años, todo indica que muchas ganas no parece tener, o por lo menos si la tiene, no lo demuestra, o no hace lo suficiente, o hace más bien todo lo contrario para que Messi se vaya. Desde ya les puedo decir que Newell's esperan con una expectativa absoluta que Messi pueda vestir la camiseta rojinegra. Además Newell's ya tuvo a Diego Maradona, imagínense para los hinchas de Newell's que Messi pueda vestir su camiseta, pero saben bien en el club que todo depende más de Messi y de lo que pasa en el Barcelona que de lo que ellos mismos pueden hacer. La dirigente de Newell's es consciente de que no están dadas las condiciones económicas y técnicas para tener a Messi no solamente en el club, sino hasta diría que en Rosario y hasta diría que en el fútbol argentino. Si no hay un apoyo concreto de la AFA y hasta diría que en cierta forma, no sé si no esperan algún apoyo estatal, algún gesto, algo, va a ser difícil que Messi pueda jugar en Rosario. Sin embargo, todo indica que la situación de Messi en el Barcelona es muy particular desde hace mucho tiempo y vamos a tratar de explicar las causas de por qué es esto. Pero antes de seguir, les pido que por favor compartan estos videos, que le den me gusta y que se suscriban, porque eso va a ayudar mucho a que podamos seguir desarrollando cada vez mejor estos videos que vamos haciendo, ¿sí? Bueno, lo que le quiero comentar ahora son las causas de por qué digo esto. Hace ya años que el Barcelona viene para atrás como equipo. Ustedes se acuerdan del lujo que era ver al Barcelona de Guardiola. Y ya diría que antes también había como una previa al Barcelona de Guardiola, que fue el de Frank Rijkaard de los años anteriores, con Ronaldinho, con Deco, con Juli, con Eto'o, con jugadores realmente brillantes, con Yaya Touré, grandes jugadores que fueron lo primero, la primera etapa, y después ya con Guardiola de 2008, esto se profundiza hasta 2012, casi diría que un poquito más, 2013 también, cuando Tito Vilanova, lamentablemente después fallecido, continuó bastante la obra de Guardiola. Era un Barça precioso, que jugaba un gran fútbol, un fútbol además basado mucho en las divisiones inferiores, en lo que ellos llaman la cantera de la Masía, ¿no? Muchos jugadores que habían salido de allí. Más allá de que Messi sea o no considerado un producto de la Masía, porque consideramos que su talento es tan natural que no se lo puede adjudicar a nadie, pero bueno, Messi jugó en las categorías juveniles de la Masía. Bueno, así había ocurrido con Xavi e Iniesta. La foto de ese Barcelona es cuando Xavi, Iniesta y Messi fueron la terna para el Balón de Oro como mejor jugador del mundo del año. Los tres jugadores del Barça, los tres de la Masía, se postulaban o eran postulados por la FIFA para ser elegidos como el mejor jugador del mundo del año. Bueno, qué lejos está eso, ¿no? Qué lejos está este Barça. Y ahí vamos a empezar a hablar de las causas. Una de las causas fue el abandono de ese estilo. El abandono de ese estilo comienza ya con la salida de Tito Vilanova. Cuando comienzan los cambios, ya cuando llega el Tata Martino, el Barcelona empieza un declive que va a terminar con los retiros primero de Xavi, que se va a jugar a Qatar, después con Iniesta, que se va a jugar a Japón, y ya sin Xavi y Iniesta, el Barcelona no encontró reemplazo para ellos. Lo que empezó fue una política de enorme cantidad de dinero en fichajes muchas veces mal elegidos, muchas veces gastando fortunas en jugadores y después malgastando dineros a veces habidos por la venta de algunos otros jugadores. Me refiero específicamente al caso de Neymar. Cuando el PSG arranca al Barcelona a Neymar, porque lo seduce, porque se lo lleva, paga 222 millones de euros, que era una fortuna. Pero el Barcelona se gasta ese dinero en dos jugadores solamente, en Dembélé y Coutinho, rápidamente tratando de taparlo de Neymar y no le sale bien. Como no le había salido bien antes los fichajes en una temporada de Alexis y de Cesc. Ninguno de los dos funcionó, como ninguno de los dos funcionó en el caso de Coutinho y de Dembélé. No funcionaron además porque las expectativas puestas en esos jugadores eran tan desmedidas, porque eran expectativas pensadas en que iban a reemplazar a Neymar. Y Dembélé era un jugador muy joven y Coutinho era un jugador que no daba para tanto más. Y sin embargo depositaron en ellos magia, como si ellos fueran prácticamente un Messi 2 o un Neymar. Por supuesto que eso no ocurrió y el Barcelona empezó a jugar cada vez peor. Claro, Martino se encontró con una situación todavía más extraña. Ustedes recuerdan, o muchos recuerden, y si no se los cuento, que el Barcelona llegó a ganarle 4-0 al Rayo Vallecano y la prensa criticó a Martino porque en el porcentaje de posesión de pelota el Barcelona había perdido 52-48 contra el Rayo Vallecano, después de ganar 4-0. Bueno,
Eso es lo que Martino después criticó del Barcelona. Martino nunca se halló, se fue mucho antes de tiempo porque no aguantó esa situación, no aguantó esa formalidad de un esquema rígido que no podía cambiarse cuando los jugadores ya no eran los mismos. Ni les cuento lo que pasó después. Luis Enrique tuvo más éxito en cuanto a resultados, pero ya el Barcelona no era lo mismo que antes, y ni le digo con Valverde, y ni les digo en este último tiempo, cuando Valverde es echado simplemente por perder un partido que le pudo haber ganado por la Supercopa de España en Atlético Madrid y que lo pierde sobre el final, y por eso echan a un Valverde que además hay que tener en cuenta que era muy querido por el vestuario. Es decir, la comisión directiva nunca entendió mucho que hay determinados códigos que son importantes. Tener un plantel contento, tener a los jugadores con un estilo de un fútbol más preciosista, que gustaba más, tener cómodo a Messi, que necesita socios. Fíjense una cosa rara que está pasando en este último año, año y medio. Messi ahora está más cómodo yendo a la selección argentina que jugando en el Barcelona. No sé si tanto en el contexto, porque Messi está muy cómodo en Barcelona como ciudad, pero sí creo que en el contexto futbolístico. Cuando Messi entra a la cancha, se lo ve desgastado, se lo ve levantando la cabeza y no viendo prácticamente nunca a nadie. Si no está Suárez, su gran socio para el gol, prácticamente no tiene demasiados jugadores con quien combinar. Sabe que toca y ahora la devolución no va a llegar clara. En la selección argentina eso fue encontrándolo porque es un Messi que ahora lidera un proyecto, porque es uno de los jugadores más veteranos, porque es el capitán, porque tiene otra responsabilidad, y no creo que sea casual que ahora Messi cante el himno, que proteste en el vestuario, que se queje cuando hay malos arbitrajes. Es otro Messi que tiene la voz cantante, cosa que en el Barcelona, siendo capitán, no lo necesita hacer y además no tiene el contexto adecuado. Por eso decíamos, teniendo en cuenta los técnicos, no acertó el Barcelona con el fichaje prácticamente nunca. Teniendo en cuenta el estilo, el Barcelona perdió completamente el estilo y cada vez recurre menos a la cantera, a la Masía. ¿Cuál es el último crack que salió de la Masía y que el Barcelona pueda decir que es un gran jugador? ¿Desde cuánto hace que el Barcelona no saca un jugador del estilo de Xavi, de Iniesta? Muchísimo tiempo. ¿Qué pasó? Con tanto dinero que el Barcelona tiene en su presupuesto, ¿cómo puede ser que no aparezca un jugador desequilibrante de la Masía? Bueno, esto con los técnicos, esto con los jugadores, esto con el estilo. Y ahora vamos a sumar una cuestión más, que es la cuestión de la comisión directiva. Hablar de Bartomeu en este momento es prácticamente hablar de un incendio total, ¿no? Una comisión directiva del Barcelona que contrata a un sistema de redes sociales, de cuentas para manejar redes sociales, que terminan atacando a la familia de Messi, que terminan atacando a Piqué, que terminan metiéndose con cosas que no tienen nada que ver, y después se la pasan desmintiéndolo a los jugadores. ¿Cuántas reuniones van de Bartomeu acercándose al plantel, a los entrenamientos, para aclararle que eso no lo quiso decir, que eso no tuvo nada que ver? Ustedes se acuerdan del afer de Vidal, ex compañero de Messi y de otros jugadores, ahora director de fútbol del Barcelona, que va a tratar de fichar a Xavi para tratar de calmar las aguas, y después dice que lo sondearon pero que nunca lo ficharon, y Xavi dice que sí, que lo vinieron a buscar. Por supuesto que Xavi les dijo que no. Otra vez una situación muy complicada. Después va Vidal para decir esto en una entrevista y dice que hay jugadores del Barcelona que no ponen todo y no dan nombres. Messi como capitán exigiéndole que dé nombres. Entonces uno se pregunta, en todo este contexto en el que los directivos parece que jugaran en contra y a veces hasta atacan a sus propios jugadores, los técnicos no comulgan con un estilo particular y no lo encuentran nunca. Técnicos que contratan que no están de acuerdo con el vestuario y que inclusive fuerzan muchas veces la situación. Fichajes que no corresponden, más gastado el dinero, y además un equipo que no encuentra el rumbo nunca y que ahora está en permanente intenciones de renovación porque no le alcanza. Una temporada que puede terminar prácticamente en seco. Hay que recordar que el Barcelona, por lo menos cuando grabamos este video, la Liga la tiene prácticamente perdida, la Copa del Rey la perdió y en la Champions tenía que jugar contra el Bayern Múnich. Realmente muy complicado, un panorama muy difícil. Y por si fuera poco, el fichaje de Griezmann. Ustedes se acuerdan del esperpento del fichaje de Griezmann, que con la expectativa de si iba al Barça o se quedó en Atlético Madrid, lo ayudan a armar un video y antes del Mundial lo que dice Griezmann es que se queda en el Atlético Madrid. Bueno, después, claro, lo que había pasado era que Piqué y Messi, los capitanes del equipo, le habían dado la bienvenida, le habían abierto la puerta, habían dicho que era un fichaje que esperaban, y resulta que el Barcelona no lo ficha y el Griezmann se queda en Atlético, cosa que, bueno, era una decisión de Griezmann. Ahora, al otro año sí irlo a buscar solamente porque el pase costaba la mitad o porque el fichaje ya cotizaba distinto, claro, esto enojó mucho más de lo que parece a Messi, a Piqué y a todo el equipo. Después,
se limaron las asperezas, la relación mejoró muchísimo, sin ninguna duda. Pero me parece que son todas acciones de la comisión directiva que muestran a las claras que no es que no tengan interés en que Messi se quede, pero hacen todo lo posible desde las acciones para que Messi se vaya. Esa es la realidad. Y entonces nos preguntamos, ¿realmente la comisión directiva del Barcelona quiere que Messi se quede? ¿Realmente la comisión directiva de Barcelona hace todo lo posible para que Messi se quede? Coménteme acá abajo qué piensan sobre esto. Hasta la próxima. Chao.